Bienvenidos a Programa Tutos. Una de las tareas más difíciles en cuanto a computación es el cálculo de números primos. Sabemos que un número es primo si solo es divisible entre sí mismo y entre 1. Esta tarea es compleja y más aún si queremos buscar números primos en un rango, pero podemos usar la programación multihilo para hacer esta tarea más rápida. Lo que vamos a hacer es pedirle al usuario un rango en el que quiera encontrar números primos y también le pediremos el número de hilos que quiere usar. Después repartiremos el rango entre el número de hilos que tenemos y cada hilo buscará números primos en ese rango. Cuando encuentren un número primo, lo va a añadir a una lista y al final el hilo principal mostrará esta lista con todos los números primos que encontraron los hilos. Como necesitamos pedirle al usuario datos, vamos a declarar un objeto de la clase scanner, le vamos a llamar scanner y va a ser igual a new scanner y entre paréntesis ponemos system.in. Esto sabemos que es para poder leer las respuestas del usuario. Ahora vamos a declarar algunas variables de tipo entero. El primero es el inicio del rango o el límite inferior. Tenemos el fin del rango, vamos a tener el número de hilos y después vamos a tener algunas variables que nos van a servir para saber dónde tienen que comenzar a buscar los hilos. El primero se va a llamar range size, el tamaño del rango. Este tamaño de rango es para cada hilo. También vamos a tener uno que se va a llamar remaining rank, lo que no alcanzó a ser cubierto por los hilos. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. También vamos a tener una variable que se va a llamar inicio hilo, donde va a comenzar cada hilo, y pues la variable fin hilo, donde debe terminar cada hilo. Vamos a necesitar dos listas. La primera lista va a tener una clase que se llama hilos, que por ahora no hemos creado, y va a almacenar todos los hilos que tenemos. La vamos a llamar threads. Va a ser igual a new ArrayList. Y vamos a necesitar otra lista. Esta va a ser de números enteros, donde vamos a almacenar nuestros números primos. Y la vamos a llamar números primos. Igual a new ArrayList. Ahora vamos a pedirle los datos al usuario. Vamos a poner un mensaje utilizando system.out, pero lo vamos a poner sin salto de línea. Nada más va a ser .print. Aquí vamos a poner ingresa el límite inferior del rango. La respuesta la vamos a guardar en inicio rango, que va a ser igual a nuestro objeto scanner.nextInt. Vamos a copiar esto para poner el siguiente mensaje. Ingresa el límite superior del rango y la respuesta la vamos a guardar en fin rango. Ahora vamos a poner otro system.out.print que diga ingresa el número de hilos. Su respuesta la vamos a guardar en la variable numHilos, que va a ser igual a scanner.nextInt. Aquí, para que no aparezca pegado el mensaje con lo que ingresa el usuario, vamos a poner dos puntos y después un espacio en los tres mensajes. Ahora tenemos que empezar a repartir el trabajo entre los hilos. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a suponer que el usuario ingresó el rango de 1 a 13. Los límites se van a incluir dentro del rango. Vamos a contar al 1 y al 13 como elementos de este rango. Recordemos que tenemos la variable rangSize que nos dice cuál es el tamaño del rango. Para calcular esta variable vamos a ocupar fin del rango menos el inicio del rango más 1. Esto va a ir entre paréntesis y lo vamos a dividir entre el número de hilos que tenemos. Vamos a ver cómo quedaría para este caso. Tenemos 13 menos 1 más 1 dividido entre el número de hilos. Vamos a suponer que el usuario quiere utilizar 5 hilos. Entonces esto es dividido entre 5. Esto va a ir entre paréntesis y menos 1 más 1 pues es 0. Así que nada más nos quedaría 13 entre 5 que es 2.6. Solamente vamos a tomar la parte entera, así que lo dejamos en 2. Este valor nos quiere decir cuántos números va a calcular cada hilo. En este caso pues cada hilo le tocan 2. Pero si multiplicamos 5 por 2 pues nada más llegaríamos hasta 10. Nos faltarían 3 números, el 11, 12 y 13. Entonces para eso tenemos esta siguiente variable, remaining rank. Esta variable se va a calcular igual que la de arriba, pero en vez de dividir entre el número de hilos, vamos a calcular el módulo de esta suma entre los hilos. Entonces nos quedaría como 13 módulo 5 y esto es 3. Sabemos que el módulo nos regresa el residuo de la división. 13 entre 5 toca 2 veces, 5 por 2 10, para 13 pues nos sobran 3. Esto es el módulo. Y aquí vamos a tener dos casos. Si el identificador del hilo es menor o igual a nuestro remanente, entonces le vamos a asignar que el fin de su rango sea igual al inicio de su rango más
el tamaño del rango. Y en otro caso, si el ID de nuestro hilo es mayor a nuestro remanente, entonces le vamos a asignar lo mismo de arriba, pero le vamos a quitar 1. Al final le vamos a restar 1. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Vamos con nuestro primer hilo. El identificador es 1. El identificador, que es 1, es menor o igual a nuestro residuo, que en este caso es 3. Sí. Entonces utilizamos la primera fórmula. El final del rango va a ser igual al inicio del rango. Para nuestro primer hilo, el inicio del rango va a ser el límite inferior que ingresó el usuario. En este caso pues sería 1 más el tamaño del rango, que es 2, y nos daría 3. Entonces el primer hilo va a calcular desde 1 hasta 3. Para el siguiente número, el inicio del rango va a ser igual al fin del rango anterior más 1. Para el siguiente hilo, que tiene el identificador 2, vamos a hacer algo parecido. El final del rango va a ser igual al inicio del rango, y sabemos que el inicio del rango es el final del rango del hilo anterior más 1. El final del rango del hilo anterior es 3 más 1, 4. Y luego tenemos que saber si nada más le vamos a poner el tamaño del rango o le tenemos que restar menos 1. En este caso, el identificador del hilo es 2, así que toca la primera suma, donde nos restamos 1. Nada más le sumamos 2, que nos da 6. Esto quiere decir que el hilo 2 va a comenzar a trabajar desde 4 hasta 6. Vamos con el hilo 3. Este hilo todavía es menor o igual al residuo que tenemos, así que le toca la primera suma. El rango final es igual al rango inicial, pero el rango inicial es el rango final anterior, 6 más 1, entonces 7. Y luego le tenemos que sumar el tamaño del rango, que en este caso es 2. 7 más 2 es 9, lo que significa que el hilo 3 va a trabajar desde 7 a 9. Vamos con el hilo 4. Para este hilo 4 ya no se cumple esta condición de que el identificador sea menor o igual a nuestro residuo. Entonces vamos a trabajar con la siguiente asignación, donde tenemos que restar 1 al final. El final del rango para este número es el final del rango anterior, 9 más 1, 10 más 2 menos 1. Ya le estamos quitando el menos 1 que nos pide esta condición. Entonces sería 10 más 2, 12 menos 1, 11. Este hilo va a trabajar de 10 a 11. Y por último, el hilo 5. También tenemos que utilizar la asignación donde restamos 1 al final. El rango inicial para el hilo 5 es 11 más 1, 12 más 2 menos 1. Esto quiere decir que va a comenzar a trabajar en 12 y el final del rango pues es 12 más 2, 14 menos 1, 13. Y como vemos, tenemos cubierto todo nuestro rango desde 1 hasta 13, repartido más o menos de manera equitativa entre todos los hilos. En este caso, 3 hilos van a ser un número más que los otros 2 hilos, pero es la mejor manera en que se pueden repartir. Esto es lo más difícil del programa, pensar en cómo repartir el trabajo entre los hilos. Lo demás es lo que ya habíamos visto. Vamos a comenzar calculando el tamaño del rango y el residuo. Range size va a ser igual a fin del rango menos inicio del rango más 1 dividido entre el número de hilos que tenemos. Como aquí nuestra variable range size es una variable de tipo entero, solamente va a tomar la parte entera de la división, así que ya tenemos resuelto ese problema. Vamos a calcular el remanente. Va a ser lo mismo de arriba, pero en vez de hacer la división, vamos a poner el módulo. Ya tenemos nuestros dos valores iniciales. Ahora vamos a asignar el límite inferior o el inicio del rango para el primer hilo. Inicio hilo va a ser igual a inicio rango. Recordemos que inicio rango es el límite inferior que ingresó el usuario y inicio hilo es el inicio del rango. Esto nos sirve para asignar el límite inferior del rango al primer hilo. Ahora vamos a crear un for. Vamos a declarar aquí la variable i desde i igual a 1 hasta i menor o igual al número de hilos que tenemos. Vamos a poner i más más. El segundo paso es calcular el final del rango para cada hilo, pero tenemos que utilizar estas dos condiciones. Entonces vamos a poner un if si nuestra variable i, que funciona como el identificador de los hilos, es menor o igual a nuestro remanente, pues entonces ocupamos la primera fórmula. El fin de hilo va a ser igual al inicio de hilo más el tamaño de nuestro rango. En caso contrario, el fin de nuestro hilo va a ser igual al inicio de nuestro hilo más el tamaño de nuestro rango menos 1. Con esto ya tenemos estas dos condiciones. Ahora falta crear los hilos. Vamos a ocupar una clase que se va a llamar hilos, igual como la definimos aquí en la lista. A la variable le vamos a llamar thread y que va a ser igual a new hilos, y esta clase va a recibir tres parámetros: el inicio de nuestro hilo, el fin del hilo y la lista números primos. Ahora vamos a añadir este hilo, este thread, a nuestra lista de hilos que se llama threads.
threads.add y añadimos nuestro hilo que se llama thread. Ahora le indicamos que inicie thread.start y ahora tenemos que actualizar el inicio del rango para el siguiente hilo. Eso lo hacemos con el fin del rango anterior más 1. Entonces inicio hilo va a ser igual al fin del hilo más 1. Y con eso ya repartimos el trabajo entre los hilos. Ahora vamos a crear la clase hilo para que nos deje de marcar estos errores. Class hilos y va a extender de la clase threads para que podamos usar los hilos y el método rule. Cada hilo va a tener los 3 atributos que necesita: el inicio, el fin y la lista de números primos. Entonces vamos a declararlos como privados. Private, final van a ser constantes, no van a cambiar. Int start para el inicio, private, final, int, end para el final y private final list de números enteros, así que ponemos integer y le vamos a poner números primos. Vamos a crear el constructor public hilos, va a recibir como parámetro el inicio, start, el final y la lista de números enteros que se llama números primos. Inicializamos estos valores, this.start igual al start que recibimos, this.end igual al parámetro que recibimos y por último hacemos lo mismo con la lista, números primos igual a la lista que recibimos. Vamos a regresar tantito aquí al main y afuera de este for vamos a crear otro for y vamos a utilizar la estructura de for each hilos. A la variable le vamos a llamar thread y va a recorrer toda nuestra lista de threads. Esto va a ser para esperar a que todos los hilos terminen. Lo único que vamos a hacer es thread.join. Sabemos que esa instrucción hace esperar al hilo principal hasta que todos los hilos terminen. Nos va a pedir que lo pongamos dentro de un try catch y fuera de este for lo único que vamos a hacer es poner un system.out que diga números primos encontrado y va a mostrar la lista de números primos. Eso es todo lo que tenemos que hacer en el main. Vamos a regresar a la clase hilos y vamos a implementar el método run. Sabemos que tenemos que utilizar @override. El método es public, es de tipo void y se llama run. No recibe parámetros y lo que vamos a hacer pues es muy sencillo. Vamos a poner un for, declaramos aquí la variable i desde inicio, el inicio del rango, hasta i menor o igual al final del rango y ponemos i más más. Dentro de este ciclo for tenemos que decidir si el número es primo o no es primo. Para eso vamos a crear un nuevo método por aquí abajo, va a ser de tipo privado, va a ser un booleano, nos va a devolver verdadero o falso, dependiendo si el número es primo o no es primo. Vamos a poner de nombre es primo y va a recibir como parámetro pues el número entero. Y aquí vamos a hacer el algoritmo típico. Aquí tú puedes utilizar cualquier algoritmo para decidir si un número es primo o no es primo, pero yo prefiero utilizar el siguiente. Si nuestro número es menor o igual a 1, porque sabemos que el 1 no es número primo, el primer número primo es el 2, pues entonces vamos a hacer un return de falso. Los números negativos no son primos, el 0 y el 1 tampoco son primos. Después sabemos que los primeros dos números primos son el 2 y el 3, entonces vamos a considerar ese caso. Si nuestro número es igual a 2 o nuestro número es igual a 3, pues entonces vamos a hacer un return de verdadero y pues en otro caso vamos a hacer un for, declaramos aquí nuestra variable i desde i igual a 2 hasta i menor al número que tenemos, ponemos i más más y aquí vamos a probar si los números dividen de manera exacta a nuestro número. Si dividen de manera exacta a nuestro número, encontramos un divisor distinto de 1 y de sí mismo y entonces el número no es primo. Entonces ponemos si num módulo i es igual a 0, encontramos un divisor, así que hacemos un return de false. El número no es primo. En cualquier otro caso vamos a hacer un return de verdadero. Este es uno de los muchos algoritmos que existen para saber si un número es primo o no es primo. Entonces vamos a regresar aquí a nuestro método run y vamos a utilizar este algoritmo que acabamos de crear. Si es primo, le pasamos nuestro número i. Si esta función nos devuelve verdadero, tenemos que agregar el número a la lista, pero esto lo tenemos que hacer de manera sincronizada. De videos anteriores hemos aprendido que las variables compartidas solamente deben de ser modificadas por un solo hilo a la vez. Aquí la lista de números primos es común para todos los hilos, entonces debemos de ponerlo dentro de un método synchronized. Le pasamos nuestra variable números primos y dentro de este método vamos a poner números primos.add y vamos a añadir nuestro número i. Con esto evitamos que más de dos hilos quieran modificar al mismo tiempo esta variable y con esto tenemos todo nuestro programa completo. Si lo probamos, vamos a buscar números entre 1 y min y vamos a poner 5 hilos.
Como vemos, fue demasiado rápido la búsqueda de números primos en este rango y encontró todos estos números. Esto con un solo hilo pues sería más tardado, pero aquí lo estamos haciendo más rápido porque estamos utilizando 5 hilos. Recuerda que una mayor cantidad de hilos no necesariamente hace el trabajo más rápido. Debemos de mantener un equilibrio. Si tenemos muchos hilos, perderemos mucho tiempo en la etapa de sincronización, y si tenemos pocos hilos, los rangos serán más grandes y tardaremos más en recorrer estos rangos. Y así es como podemos usar la programación multihilo o concurrente para hacer una tarea complicada más rápida. En este caso, la tarea compleja de encontrar números primos en un rango. Espero que este video te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y compartas este video con alguien más al que le pueda ser útil. También te invito a que actives la campanita de notificaciones si quieres seguir aprendiendo más sobre programación. Nos vemos en la próxima.